Adelante. Bueno, buen día a todos. Soy Carolina Almendra, residente de primer año de diagnóstico por imágenes. En esta oportunidad me tocó presentar este paper. Es un estudio llamado Nelson, en el cual se evaluó la reducción de la mortalidad de cáncer de pulmón mediante, ahí está, el uso mediante la detección volumétrica por tomografía computarizada en un ensayo aleatorizado. Antes que nada, quería hacer una breve introducción, mencionando que el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Causa más muertes que el cáncer de mama, colorectal y cuello uterino combinados, y cabe recalcar que estos tres tipos de cánceres tienen métodos de cribado, que bueno, en el caso del cáncer de pulmón no. Solamente sobreviven aproximadamente el 15% de los pacientes diagnosticados a los 5 años. La principal causa de mortalidad de estos pacientes se debe a que el 70% son diagnosticados en etapas avanzadas. Aunque la prevalencia del tabaquismo ha ido disminuyendo con los años, se calcula que cerca del 17 al 28% de los adultos actualmente siguen fumando. Y la iniciación del tabaquismo sigue siendo sustancialmente a edades muy tempranas. Se espera que el cáncer de pulmón y otras enfermedades relacionadas con el tabaco sigan siendo importantes problemas de salud en todo el mundo en las décadas venideras. Bueno, antes que nada, antes de empezar con el estudio Nelson, quería hablar de este estudio, que es el NLST. Es un estudio predecesor, en el cual se llevó a cabo en Estados Unidos, en el cual se hicieron... La finalidad de este estudio era observar las diferencias de mortalidad utilizando dos modalidades de cribado. Una por tomografía a bajas dosis y otra por radiografía de tórax. Se realizaron 3 pruebas consecutivas al año, a los 3 años y a los 5 años, en un total de 53.454 fumadores y exfumadores, que de al menos 30 paquetes año, asintomáticos y entre las edades de 55 y 74 años. A estos pacientes se les hizo un seguimiento por 5 años, y lo que dio este estudio es que hubo una reducción de la mortalidad de cáncer de pulmón en un 20% aproximadamente en los pacientes que se les realizó la tomografía computada a baja dosis. Los efectos adversos, 16 de los participantes del grupo murieron tras un procedimiento diagnóstico invasivo, y 6 de estos participantes no tenían cáncer de pulmón. Bueno, ahora sí voy a hablar del estudio Nelson. Este estudio, este trabajo fue publicado en febrero del 2020. Es un ensayo prospectivo aleatorizado. Se realizó en Europa, en los Países Bajos y Bélgica, y comenzó en el 2004. Se realizó, participaron 13.195 hombres y 2.594 mujeres. El rango de edad fue entre los 50 y 74 años, y lo que se realizó fue solamente tomografía a baja dosis. Se hizo un estudio al empezar el estudio, al año, a los 3 años y a los 5,5 años. A estos pacientes se les realizó un seguimiento por 10 años, y además de esto también se obtuvieron datos sobre el diagnóstico y la fecha y causa de muerte a través de registros nacionales de los Países Bajos y de Bélgica. Se completó el seguimiento mínimo de 10 años hasta el 31 de diciembre del 2015 para todos los participantes. Bueno, el protocolo que se utilizó fue utilizar tomógrafos de 16 y 64 canales sin administración de medio de contraste. Aparte de las lecturas que se hacían localmente, estas imágenes fueron analizadas centralmente por un software semiautomático. El análisis incluyó la segmentación semiautomática de nódulos y determinación del volumen de los mismos. Dependiendo del volumen y el tiempo de duplicación de estos nódulos, el resultado podía ser negativo, indeterminado o positivo. Bueno, las características de los participantes. Estos 13.195 hombres que participaron en el estudio se dividieron en 2 grupos.
un grupo de detección al cual se le sometían a estas tomografías y a un grupo de control. Las características de ambos grupos no tenían grandes diferencias entre sí, excepto por la duración del hábito tabáquico. La mediana de edad de ambos grupos era aproximadamente de 58 años y tenían un promedio de 38 paquetes año en cada grupo. En general, el 44,9% de los participantes masculinos eran exfumadores. Acá tenemos una tabla en la que vemos reflejado lo que dije recién. Vemos que el promedio, tenemos el grupo de screening, el grupo de cribado y el grupo control. En ambos grupos el promedio de edad es de 58, el consumo de tabáquico, de paquetes por año, es de 38, más o menos representa que en ambos grupos no había mayores diferencias. Bueno, en los resultados que se obtuvieron de este estudio son los siguientes. Se realizaron 22.600 tomografías computarizadas y la aceptación de las pruebas diagnósticas fue aproximadamente el 90%. Al inicio del estudio, el porcentaje de pruebas indeterminadas fue el más alto. ¿Sí? Al inicio era más difícil caracterizar estos nódulos pulmonares, pero a medida que fue transcurriendo el estudio, esto se fue mejorando. El 55% de los nódulos nuevos se resolvieron, 467 tomografías de las 22.600 dieron positiva en las pruebas y requirieron un estudio adicional con un neumonólogo. Se detectaron 203 cánceres de pulmón en este estudio, y por lo tanto el valor predictivo positivo en el tamizaje fue aproximadamente el 43,5%. Por lo tanto, 264 pacientes dieron un resultado de un falso positivo, y no se informaron eventos adversos en estos pacientes. Después de una prueba de detección positiva, las pautas nacionales para el tratamiento del cáncer fueron aplicados en hospitales locales. Bueno, acá tenemos una tablita en la que vemos las distintas rondas que se realizaron al inicio del estudio, al año, a los 3 años y a los 5 años. Vemos la cantidad de pacientes que participó en cada ronda, y acá vemos el total de cáncer de pulmón detectados, a grandes rasgos. En este grafiquito tenemos, en este de arriba, muestra la incidencia acumulada de cáncer de pulmón en los 10 años de seguimiento de este estudio. Vemos que al inicio hubo un gran número de cánceres o de tumores detectados. Y esto fue bajando a medida que fue pasando el tiempo. Como la última tomografía se realizó a los 5 años y medio, vemos que estas curvas se fueron acercando luego de ese tiempo. También vemos acá el índice de mortalidad, que en el grupo control justo se tapan. Fue mucho más alto que en los pacientes que se realizó el cribado por tomografía. Bueno, acá tenemos otra tablita. ¿Se escuchan? Sí, sí, se escucha. ¿Se escucha bien? Sí. Se escucha y se ve bien. Perfecto. Se había caído Gabriel. Bueno, en esta tablita se resume que en los pacientes en los cuales se realizó el cribado o el screening, la mayor número de tumores fueron detectados en etapas tempranas de este cáncer. Y en el grupo a los que no se les realizó el cribado, el mayor número de cáncer se detectó en etapas más avanzadas. Los principales tipos histológicos que se encontraron fueron adenocarcinoma, carcinoma escamoso y de células pequeñas.
Justo me está tapando la ventanita. Ahí está. Bueno, en este cuadrito lo que vemos que es del total de pacientes que fallecieron en este transcurso de los 10 años, que fueron en total 1.728, 160 fueron muertes por cáncer de pulmón en los pacientes en los cuales se les realizó el cribado, y 210 muertes en los pacientes por cáncer de pulmón en los que no se realizó el cribado. Bueno, y como conclusión, lo que se obtuvo fue una alta adherencia al cribado por TC. Al menos el 87,6% de los participantes masculinos se sometieron a los 3 tamizajes. Se demostró que la tomografía computada a bajas dosis es una herramienta de detección eficaz, reduciendo la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres en aproximadamente un 24%, tras 10 años de seguimiento. El 50% de los cánceres de pulmón detectados por tomografía de baja dosis en el estudio Nelson se encontraba, o sea, la mayoría de los porcentajes se encontraban en un estadio inicial en comparación al 75% en estadios avanzados en el grupo en el cual no se realizó el cribado. Y eso sería todo. Muy bien, fácil y rápido. Muy bueno. ¿Preguntas? Carolina, ¿por qué aumentó la incidencia de cáncer de pulmón y después bajó la mortalidad? ¿Y cómo se entiende que si aumenta la incidencia de cáncer de pulmón, se reduzca la mortalidad? En base al cuadrito, al gráfico que mostré, ¿Sí? bueno, lo que dice este gráfico es que, bueno, a ver, ay, no me cursó. Bueno, en los gráficos lo que mostraba es que en el grupo de cribado, perdón. Ahí está. En el grupo de cribado, que es la línea azul, lo que se detectó en que fueron los pacientes a los cuales se le realizó la tomografía, fue mayor la detección de cánceres al principio del estudio, y esto fue bajando a medida que ya no se realizaron más las tomografías, o sea que se perdió el efecto del cribado, ¿no? Del screening. Y en el caso de la mortalidad, la mortalidad fue mayor en el grupo en el cual no se hizo este cribado, en comparación al grupo del screening. No sé si se entendió. Ujú. Más o menos. Pero entonces, ¿cómo puede ser que se explique que aumenta la incidencia de cáncer de pulmón y la mortalidad disminuye? Aumenta la detección. En el primero muestra que aumentó la detección del cáncer de pulmón. ¿Sí? Y disminuyó la mortalidad en el grupo de control por la detección del cáncer en estadios más tempranos. Exacto. Y aumentó la mortalidad en el grupo en el cual fueron detectados en estadios más avanzados. Bien. O sea, esa es la hipótesis por la cual se hace tomografía computada en forma temprana y en seguimiento, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Cuál fue la tasa de mortalidad entonces? La tasa de, o sea, el porcentaje. Los 10 años. Claro, sería la reducción de la mortalidad a los 10 años fue del 26% en comparación al grupo al cual no se le realizó el cribado, digamos. Es claro, Carolina, pero la pregunta es, ¿cuál fue la cantidad de casos incidentes que tuvieron en relación al total de casos? Eso construye una tasa. Digamos, ¿qué cantidad de cánceres de pulmón diagnosticaron a lo largo de esos 10 años? Del total, 200, eran 203. Ajá. Bien, ¿y Sí. cuántos se diagnosticaron de un grupo y cuántos se diagnosticaron de otro grupo? A ver, ya le digo. No, me parece que no tengo ese dato. No, tengo las muertes en cada grupo, pero no cuántos se diagnosticaron exactamente
Ok. en cada grupo. Bueno, si te fijas en el resultado en el abstracto, te dice, fueron 5.58 casos por 1000 personas en el grupo de tomografía y 4.91 por 1000 personas año, así se denomina, en el grupo control. ¿Sí? Ok. O sea que para hacer una reducción por año a lo largo de 10 años de 5,58 a, perdón, de 2.5, de 3.3 a 2.5, de 2.3 a 2.5, tuvieron que hacer ¿cuántas tomografías? 22.600 tomografías. Exactamente, perfecto. O sea, sin duda, la reducción de mortalidad fue importante. El tema aquí, uno se pregunta cuán es en términos de costo-efectividad. Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe. Quería saber, no entendí bien, cuál fue, o sea, todos estos pacientes que formaban parte del estudio, ¿cuáles fueron los criterios para elegirlos? ¿Eran pacientes que tenían factores de riesgo? O sea, No, ¿tenían algún nódulo en el pulmón? no, todos fueron fumadores y exfumadores. De por lo menos, el rango de edad era entre 50 a 74 años, de al menos, creo que eran 28 paquetes año. O sea, eran pacientes que tenían factores de riesgo. Claro, sí, sí. Un hábito tabáquico importante. Y esto, y para dividirlos, algunos se les hizo tomografía y otros no. Eso como que no. Claro, se hicieron dos grupos, que entre los dos grupos no habían grandes diferencias entre sí. A un grupo se le hizo la tomografía y a otro no. En otro se recabaron datos de los datos de ahí de los países para ver si habían fallecido, ese tipo de cosas, si fallecieron, cuáles fueron las causas, y ahí se fueron comparando. Doc, yo le quería hacer una pregunta a usted. Sí, sí. ¿Usted tiene un seguimiento de estos pacientes que tienen factores de riesgo? Si les recomienda hacerse tomografías. Las tomografías de alta resolución. La pregunta, perdón, la tomografía de baja radiación, a ver, a todos los pacientes que tienen alto riesgo y ante la mínima duda, uno le hace una tomografía. Lo que pasa es que hacerle tomografía de control a todos los pacientes que han sido fumadores, en realidad definieron fumadores acá aquel que ha fumado en los últimos 2 meses, y que sean mayores de 50 años. Es un criterio amplio, sin duda funciona. El tema es que en el estudio que vos reportaste anteriormente, y en este, Sí. el costo estimado de hacer una tomografía de estas características, de baja radiación, es aproximadamente la misma que hacer una radiografía de tórax. Claro. Entonces, eso es en los países donde se realizó. Costaba en su momento, con el estudio de detección de cáncer de pulmón del NIH, costaba aproximadamente $40. No sé cuánto habrá sido el costo de esta en Holanda, pero aquí claramente es mucho más alto. Sin duda, nosotros ante la mínima sospecha hacemos detección temprana también con tomografía. Y nosotros no tenemos tomografía de baja radiación de esta característica, tenés que tener un tomógrafo especial. Sí. ¿Cierto? Y los cortes se hacen, digamos, creo que en 3-4 segundos, le hacen un corte espiralado. Quizás puedan comentarlo ustedes mejor que nosotros, pero para la detección de nódulos. Y el otro aspecto es que en estas tomografías, como decía, tienen un software especial que identifican la presencia de lesiones nodulares. Cuando las detectan, dan camino al neumonólogo y al especialista de imágenes o cirujano para que avance en el procedimiento diagnóstico.
Ok. Y lo interesante es que detectaron más del doble de pacientes que terminaron siendo biopsiados. O sea que tenía un valor predictivo positivo esta tomografía del 43%. O sea que 6 de cada 10 terminaron siendo, perdón, 6 de cada 10 terminaron siendo falsos positivos para cáncer de pulmón. ¿No? Sí, sí. Ok. Interesante igualmente, y sabemos que reduce el riesgo de morir porque detecta los tumores, como bien dijiste, en forma mucho más temprana. Sí. Muy bien. ¿Quieren que vayamos a responder las preguntas?